Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Este va a ser el segundo encuentro del taller de intro al modelado y la impresión 3D. A ver, vamos acá. Bien. Entonces, en el primer encuentro, como les comentaba Robert, vimos cómo obtener, digamos, la primera etapa de lo que vendría a ser Se le cortó la luz. Se le cortó la conexión. Sí. Vamos, dámosle unos momentitos a ver cómo lo. Ahí le estoy preguntando a ver qué pasó. Hola, Estefano, ¿volviste? Se te cayó la conexión. No, sí, no, apreté Bueno. la X, sin querer quise pasar slide y se me cerró la... Ahí vamos de vuelta, disculpen. Toda la pantalla, acá estamos. Bien. Arrancamos de vuelta, bueno, ahí estamos. Puede fallar, como decía Tuzán. Bueno, entonces, digamos, la primera etapa de lo que vimos en el primer encuentro fue cómo obtener el modelo 3D que nos va a dar el pie para lo que es la impresión 3D, ¿bien? En este segundo encuentro lo que vamos a ver es un poquito en qué se basa la tecnología que está más divulgada hoy en día en el mundo maker, que es el FDM, ahora vamos a ver qué es. También vamos a ver un poquito de otras tecnologías que hay divulgadas en el mercado, así a modo bien orientativo, para que tengan una noción de que, digamos, lo que vamos a ver no es lo único que hay y que hay un montón de otras metodologías que están en constante desarrollo. Y finalmente, Robert les va a presentar la parte de sliceo, que es la parte de importar el modelo 3D y transformarlo en coordenadas, que además, digamos, tiene otros parámetros que hay que setear para mandarlo directo a una impresora 3D. Bueno, perfecto. Entonces arranquemos con la unidad de FDM. Bien. Como les comentaba en primera instancia, entonces lo que vimos la vez pasada era cómo formar un modelo 3D, bien. Después ahora con Robert van a ver lo que es el sliceo. Ven acá que ya, digamos, es discretizar un modelo 3D continuo en capas que luego se van a transformar en coordenadas. Y esto se hace con un programa que nosotros en nuestro caso les vamos a presentar, se llama Cura. No es el único, pero la ventaja que tiene Cura es que es gratis. Y bueno, después este software es como una caja, digamos, imagínense una caja negra que transforma por medio de algoritmos y todo lo que está desarrollado en el software, coordenadas que están dentro del G-code, ¿ok? Y estas son las que ya podemos meter adentro de una impresora 3D. Bien, perfecto. Entonces, el mundo de la impresión 3D se divide en varias categorías. Esto es bien así, lo vamos a tocar bien a modo superficial, pero para que se lleven una idea de que nosotros la que vamos a ver es justamente esta, en donde partimos de un material, que ahora les vamos a mostrar, que en general viene en formato de filamento o cable. A ver si les puedo mostrar uno. A ver. Acá tengo uno. Viene así, en formato de rollo y un cablecito, ¿ok? Ahora los vamos a ver. Es un material llamado termoplástico que tiene, digamos, cuando uno habla de un material termoplástico, quiere decir que cuando uno lo calienta, se deforma, ¿ok? Se deforma y una vez que solidifica, uno lo puede modelar. ¿Me explico? Bueno. Después, además de este tipo de mundo, en donde uno, digamos, parte de un alambre o filamento termoplástico, hay otras tecnologías en donde, por ejemplo, el material base puede ser directamente una resina líquida. Imagínense como un polímero en formato líquido que
que es, bueno, es un fotopolímero, es una, digamos, una solución que es sensible a la luz ultravioleta. Entonces, en contacto con luz ultravioleta, esta se solidifica. Ahora les vamos a mostrar bien cómo funciona, pero partiendo de digamos, ese fenómeno físico, lo pudieron aprovechar para crear una tecnología de impresión 3D. Y otro mundo muy importante, que es el que está acá, es el mundo de los polvos. Las camas de polvos, en donde el material base, el material de aporte, puede estar en formato de polvo. Y ahora después les voy a mostrar, pero a partir de un polvo, uno, mediante digamos, una fuente de energía, puede hacer que esos polvos se solidifiquen. ¿Ok? Bien, perfecto. Acá estas son todas las siglas, tecnologías que hay disponibles. Ahora vamos a ver algunas, pero acá se las dejo por si después las quieren chusmear un poco. Bueno, Para que se hagan una idea, es como las impresoras láser y las impresoras de chorro de tinta. Vieron que tienen diferentes... claro. Una lleva un tóner, que es un polvo, y bueno, en la impresión 3D es parecido. Algunas tienen un insumo que es líquido, otras un insumo que es un polvo, y obviamente es muy diferente el proceso. Pero estamos hablando de eso, digamos. Exacto. Bueno, a continuación les vamos a presentar digamos, las tres más grandes tecnologías que hay. Obviamente hay un montón más, pero bueno, les queríamos presentar algunas como para que se lleven una idea. La que vamos a ver nosotros, que ahora les voy a explicar en qué consiste, se llama FDM, Fusion Deposition Modeling, modelado por deposición por modelado de fusión del material. Que bueno, como les comentaba, parte de un filamento que se derrite, y una vez que se derrite, lo podemos depositar en capas y así se va formando, obviamente con el extrusor que ahora les vamos a mostrar que es un extrusor, pero moviéndose acorde a las coordenadas que ahora que parten de ese slicer que les va a mostrar Robert, va depositando el material en los lugares que tiene que ir, y así se va formando, digamos, la pieza. Pero bueno, hay otras tecnologías como SLA, que es la estereolitografía, que justamente fue la que les presenté la otra vez en el encuentro anterior, en el anterior encuentro, que fue la primera tecnología, que es la que desarrolló Charles Hall, en donde, bueno, a partir de un fotopolímero, es decir, un polímero en estado líquido, acá ven, acá hay otro ejemplo, acá a la izquierda es el que vemos, todo esto vendría a ser como digamos, un recipiente con un polímero en estado líquido, y abajo hay digamos, esto puede ser un láser o puede ser, digamos, una luz que genere luz ultravioleta, generando patrones acordes a la pieza deseada, se va, digamos, solidificando la primer capa de polímeros, ¿ok? Y entonces digamos, esta plataforma va subiendo y a medida que se va depositando, se va formando la pieza. Cualquier cosa, si tienen consultas, me paran, no tengo problema de responder preguntas. Bueno, y después otra tecnología que hay, que también es la de polvos que les comentábamos. Esta es Selective Laser Sinterizing, que es sinterizado selectivo por luz láser. Podemos ver cómo, acá no la vemos, pero viene de acá arriba, hay una luz láser, esto es una cama de polvos metálicos o cerámicos, también existen, que básicamente una luz láser genera una fuente localizada de muy alta energía que funde el material o lo sinteriza, es decir, lo une por medio de aplicación de energía, y se va formando, digamos, la primer capa sólida de material. Ahora, cuando esta capa sólida se forma, es necesario, digamos, poner otra más de polvo, porque si no, ¿cómo subimos para acá arriba? Bueno, entonces esto es lo que vemos acá, hay otro GIF acá, que básicamente viene la luz láser, esta es la cama de polvos, cuando termina la primera capa, viene un rodillo que recupera, llena con polvo de vueltas, y bueno, y el proceso se repite. Bueno, FDM es, digamos, la más divulgada, es la que vamos a ver ahora, y es la que te diría en el mercado la que más van a encontrar, ya que es simple, es económica, es algo que está súper establecido hoy en día. Ahora, hoy en día,
se está empezando a utilizar esta SLA. De hecho, en Mercado Libre, si ponen impresoras de resina, van a encontrar a precios que no son exorbitantes. Esa es una tecnología que ya está, digamos, metiéndose en el mercado. Lo único que tiene es que estas resinas son caras y en algunos casos son medio tóxicas o tenés que tener cuidado que esté bien ventilado como el lugar donde las estemos usando. Esto es totalmente inerte, hasta donde sabemos, ¿no? Bueno, Y el uso de la resina también, que tiene un tiempo que se echan a perder. Una vez que la comprás, la abrís, tenés que consumirla rápido. Exactamente, sí. Sí. Y bueno, en la cama de polvos, esta sí es una tecnología cara. Ahora les vamos a mostrar un rango de precios, más o menos, para que tengan una idea de qué rango de precios estamos hablando, pero esta es una tecnología cara. No la van a encontrar, digamos, capaz en Mercado Libre. Es algo que se pide por encargo, es para laboratorios o para empresas. Pero lo bueno que tiene esta tecnología es que no le afecta a la gravedad, es decir, como siempre tenemos la pieza sumergida, digamos, en una cama de polvos, y esta cama de polvos, digamos, va agregando más polvo arriba, no hay problemas. En cambio acá, por ejemplo, imagínense que esta pieza, me ven el mouse, ¿no? Sí. Imagínense que esta pieza empieza a ir para acá y es una cosa así, ¿no? Bueno, ahí va a ser necesario tener a una especie de consideración con respecto a que el extrusor no puede imprimir en el aire. Es decir, yo no le puedo estar diciendo que imprima para acá, y acá abajo no hay nada que lo soporte. ¿Bien? Bueno, eso lo van a ver con Robert para que tengan una idea que hay que tener consideraciones a la hora de mandar un archivo 3D a imprimir. No es lo mando y listo. Tenés que pensarlo. Obviamente el software Cura ayuda a interpretar, digamos, dónde es necesario poner soportes y eso. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos metemos de lleno en lo que es el FDM. ¿Cómo es el fenómeno físico? ¿En qué consta? Y cómo funciona. Bien, el elemento principal de FDM, es el Fusion Deposition Modeling, es el extrusor. Bien, entonces, ¿en qué consta? Nosotros partimos, en este caso, de un filamento, como les comenté, que es básicamente un cable que tiene un diámetro especial. Ahora les muestro qué tipos de diámetros hay, pero bueno. Este cable, este filamento, entra es decir, es forzado. Por acá hay digamos, unos engranajes o unas rueditas que atrás hay un motorcito que la fuerza a entrar. Después, este filamento pasa por una zona donde se lo calienta al punto de fusión del material, donde básicamente es el material entra en un estado que se permite cambiar su forma. Después es forzado a través de un nozzle, que es una boquilla de menor diámetro. ¿Ok? ¿Se entiende? El concepto es bien simple, es decir, entra un filamento de un diámetro mayor, es forzado a entrar mediante estas rueditas, que obviamente están sincronizadas en la máquina, dependiendo de cuánto material le estás pidiendo, digamos, la ruedita va a girar más o menos. Y a veces inclusive es necesario que gire al revés. Después vamos a ver por qué. Es decir, es decir, como que saque material, digamos. Bueno, entonces se calienta a una temperatura que ronda entre los 180 y los 250 grados, más o menos, algo que está muy caliente, no se puede tocar. ¿Se unió alguien? Ahí estamos. Y bueno, cuando termina, digamos, es extrudado y obviamente se deposita. Y una vez depositado, se enfría y se solidifica. ¿Ok? Bien. El elemento principal, como les dijimos, es el extrusor, que es esta parte, pero además este conjunto que hay acá se llama hot end. Del inglés, en español sería, se le dice hot end, pero la traducción sería el final caliente, por así decir. ¿Por qué? Porque, bueno, este bloquecito acá que vemos de acá, es básicamente acá adentro hay una resistencia que genera, digamos, la fusión del material. Pero esta zona
no está caliente. De hecho, es la zona de disipación térmica, es la zona donde todo este calor que va a querer venirse para arriba, yo lo necesito refrigerar de alguna manera, porque si el material se me funde acá, antes de ser extrudado, se me obstruye, ¿ok? Eso es algo súper común que suele pasar en las impresoras, se me trabó, se me obstruyó el extrusor, tenés que venir con un alambre, meterlo por acá, es un dolor de cabeza, pero suele pasar, así que es para tener en cuenta eso. Bueno, entonces esto lo van a ver te diría, el 99% de las impresoras de FDM vienen en este formato, así como lo ven, en algunos casos un bloquecito más grande, más chico, pero siempre es este formato. Por acá vienen los cables de alimentación, digamos, alimentación eléctrica, y un termistor hay acá, que es básicamente un cablecito que sensa la temperatura del bloque porque la temperatura tiene que estar fija en general, no puede fluctuar tanto. Si yo lo quiero a 220, tiene que estar en 220 más o menos 5%, 2%, no mucho más. Entonces yo necesito tener un control realimentado de la temperatura. Bueno, esto que estuvimos viendo recién, el hot end, en general va acá. Ahora acá no lo vemos bien porque está tapado con esto naranja, pero acá ven el bloquecito, se ve acá. Ahí está, ¿ven? Este es el extrusor. Y acá me olvidé de avisarle, acá está la boquilla. La boquilla se puede cambiar dependiendo del diámetro que uno desee. Cuando uno tiene un menor diámetro, el detalle de la pieza va a ser mejor, pero en contrapartida va a tardar mucho más tiempo en imprimirse. Bien, entonces el formato estándar de las impresoras 3D es este ajuste es de la marca Prusa. Prusa es de las marcas más reconocidas que hay en el mercado. Las que van a encontrar, además, obviamente es la más reconocida, es cara, es una impresora cara porque es de marca. Después obviamente hay un montón que son símil Prusa, es decir, partieron de la idea de cómo es una Prusa y la copiaron. ¿Bien? Bueno, generalmente el filamento, digamos, el rollo puede estar acá arriba, puede estar acá abajo, puede estar donde sea. En general vienen arriba porque para que no se trabe, pero yo he visto formatos que hay acá al costado. Bueno, el filamento entra por acá. Esta es la materia prima, digamos. Acá este bloquecito que ven acá es un motor llamado paso a paso. No sé si los vieron, pero bueno, el motor paso a paso permite controlar la posición del eje. Si yo lo quiero clavado en ciertos grados, por medio de un control, digamos, un control de una computadorita que hay acá, que es un Arduino en general, lo puedo lograr. Entonces, este motor va directamente conectado a las rueditas estas que les comentaba acá. Entonces, de esa manera uno puede controlar qué tanto material está entrando, qué tanto material está saliendo del extrusor. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, esto negro que ven acá es un cooler. El cooler es un ventiladorcito porque en algunos casos es necesario que la pieza, es decir, el material recién fundido, solidifique rápido. Es decir, que no me quede en estado viscoso, ni bien lo deposito en la pieza. Yo necesito que se solidifique rápido. No en todos los materiales, ojo. Ahora después les vamos a comentar. Pero en la mayoría sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá tenemos el extrusor, que ya les comenté, la boquilla de impresión que está acá abajo. Generalmente vienen acá con un sector para ingresar datos, para meter la tarjetita SD con USB, para meter, digamos, lo que vendría a ser lo que sale del programa Slicer, del Slicer. Uno le mete los datos acá, selecciona, digamos, qué archivo quiere imprimir y lo imprime. Y además se puede setear parámetros como la velocidad, la temperatura. Después me olvidé de comentarles, esta es la cama de impresión, un elemento muy importante de las impresoras, que en general viene calefaccionada, es decir, abajo viene como una placa de resistencias que permiten controlar la temperatura de la misma. ¿Por qué se calienta? Bueno,
es necesaria en muchos casos tener la cama calefaccionada. ¿Por qué? Porque la primera capa que uno imprime, a veces es difícil que se pegue a la cama. Entonces la temperatura ayuda al proceso de mantener la pieza en su lugar. No solo para la primera capa, es decir, la primera capa es la que está en contacto, pero imagínense este Pokémon, no sé, o dragón que están imprimiendo acá, a veces es necesario que se mantenga en su lugar. Esto no se puede mover ni desplazar de la cama, ¿no? La cama sí se mueve para adelante y para atrás a veces. O en este caso me parece que no. Sí, de para adelante y para atrás. Bueno, ¿está todo claro? Cualquier cosa me consultan. Esto sube y baja, eje Y, eje X, perdón, sí, eje Z, sube y baja, eje Y y eje X, ¿ok? Bien, bueno, vamos con los materiales de impresión. Voy a cerrar la puerta. Ahí estamos. Bueno, los materiales. El filamento, digamos, el filamento este que les comentaba, puede venir en distintos formatos y en distintos materiales. Siempre en formato filamento, pero puede ser de distintos materiales o distintos diámetros. En lo que concierne a los materiales en el mundo FDM, son materiales termoplásticos, como les comentaba, que son materiales que cuando uno los calienta, funden y puedo modelarlos. Y después, una vez solidificados, puedo, digamos, formar las formas que uno quiera, ¿no? Las geometrías que uno desee. El más divulgado de todos es el PLA. PLA son siglas de un material químico. No me lo acuerdo ahora cuál es, habría que chequearlo, pero no importa. O sea, el PLA uno generalmente cuando va a comprar... Ácido pide PLA. poliláctico. Ahí está, ese mismo. Ahí estamos. Lo tenía ahí, pero no me acordaba. Bueno, Pero igual, si preguntás por eso, no te nadie va a entender. por eso, te tenés sí, que decir sí. PLA. Le decís PLA. Sí, comercialmente uno va, pide PLA y le dan. El PLA tiene la gran ventaja, es decir, la buena fama o buena reputación de que es un material biodegradable. ¿Por qué? Porque está hecho a partir de almidón de maíz, en caso de los Estados Unidos, o de mandioca. Sé que en Argentina tiene producción de PLA, si no me equivoco está hecho con almidón de maíz, o con caña de azúcar, si no me equivoco, no sé, alguno de esos dos seguro, mandioca seguro que no. Cualquier almidón. Sí, cualquier almidón, Sí, exacto. Cualquiera Sí. que tenga almidón, en realidad es a partir del almidón. Una de las... Sí. No, se usa mucho maíz, pero puede ser cualquiera de almidón. Por eso Sí. huele a pochoclo cuando lo Exactamente, estás sí. imprimiendo. Este olor dulce que tiene es muy característico. Yo no sé qué tan nocivo será o no, pero por la duda no lo huelan tanto. Pero sí, tiene No, este pero olor. la diferencia es que otros plásticos, por ejemplo, a veces cuando estás imprimiendo, No, larga sí, un olor a plástico quemado. exactamente, sí, ni hablar. Sí, En cambio, del PLA no huele. Acá tengo uno de los productores nacionales más reconocidos, es este, a ver si lo pueden ver, Grilón. Ahí está, PLA. Que aclaramos, no auspicia este programa. No. Esto no yo les digo porque son marcas que se van a encontrar el día de mañana si es que se meten en el mundo. Tenés Grilón, tenés Plastar, tenés Printalot, hay un montón de marcas. Algunas son más caras que otras, dependiendo de la calidad. Pero bueno, nada, para que tengan una noción de los materiales y marcas que hay disponibles. El PLA en general se imprime en un rango de temperaturas de 210 a 215 grados. Esta es la temperatura que les comentaba del bloquecito ese, de justamente donde se funde el material. Y tiene, digamos, es un material muy fácil de imprimir porque fácil en el sentido de que no trae problemas con la adherencia entre capas. Tiene es bastante resistente a la humedad. Yo tengo acá, a ver, no sé, tengo piezas de este Pokémon acá que tengo impreso. Lo tengo impreso hace más de, no sé, yo te diría 4 años intacto.
O sea, y esto estuvo al aire libre, a la intemperie, o sea, es un material, la verdad, muy noble a la hora de imprimir y justamente por eso es el más utilizado. Pero tiene la desventaja de que es un material frágil, es decir, yo esto lo suelto, se cae al piso, lo más probable es que se parta, es muy frágil, es un material que está muy limitado a lo que vendría a ser cosas decorativas o capaz, no sé, digamos, casos en los que la solicitación mecánica no es mayor. Bien. En casos donde, digamos, la necesidad de que sea más resistente, se pueden probar otros materiales, como por ejemplo el ABS. El ABS sí es derivado del petróleo, es digamos, un polímero, que nuevamente no me acuerdo cuáles son las siglas, si te las acordás, Robert, ayúdame. Ácido no sé cuándo, pero comercialmente se pide por ABS. Ustedes van a un lugar, le piden ABS y les van a dar filamento. Justamente el que les mostraba es ABS. El ABS es un material muy tenaz, es decir, puede absorber energía, es decir, no es frágil. Si yo digamos, suelto una pieza de ABS, se cae al piso, se la va a bancar. Es un material que la verdad que es bárbaro. Pero bueno, tiene desventajas a la hora de imprimirlas. Tiene una malísima adherencia entre capas, es difícil de imprimir porque a veces uno cuando imprime se despegan las capas, no quedan bien adheridas o inclusive se deforman en casos donde, no sé, imagínense este bloquecito de Lego, no les queda un bloquecito, les queda una cosa así ovalada o cosas raras. Es un material complicado de imprimir, no es tan simple. En general las máquinas de impresión 3D específicas para ABS son máquinas cerradas, es decir, donde uno tiene control de la atmósfera, ¿bien? Y cuando digo atmósfera, digo de la temperatura de la atmósfera, ¿bien? Porque el ABS es muy sensible a cambios de temperatura, capaz te corría un poquito de viento a menor temperatura y la pieza se deforma. Parece mentira, pero es así. Bueno, y después obviamente hay otros materiales que también van a encontrar si los buscan. Tenemos este Glow in the Dark, que básicamente es un PLA que brilla en la oscuridad. O sea, digamos, es como esos, no sé si alguna vez los tuvieron, los juguetitos esos, los cargas así en la luz y los pones en la noche y brillan. Sí, hay un montón de esto. Después tenemos símil madera, que te queda así como si fuese, digamos, un tallado digamos, en un tronco. MDF. En MDF, sí, exactamente. De hecho, el wood tiene, digamos, en el filamento madera. No es solamente madera, pero tiene, digamos, madera. Ahí está, mezcla de bambú con PLA, sí, acá estamos. Bueno, después otro más reconocido también es el Flex. A ver si tengo Flex para mostrarles. Sí, acá tengo. Fíjense lo que es el filamento. Es como si fuese así, como si fuese bien flexible. Y ahora compárenlo con, por ejemplo, el ABS. El ABS es durísimo, ¿sabes? Nada que ver. Y el PLA es igual que el ABS en el sentido de la dureza, pero es un material que yo lo doblo así, se parte. O sea, es una cosa que... Bueno, acá no se partió, pero le doy... Ahí se partió. Se partió. Bueno, el Flex tiene la ventaja de que permite hacer, digamos, piezas flexibles, así como las ven, el zapato, digamos, la zapatilla esta o la funda de celular. Ah, mira, ahí está mostrando Robert. Sí, hay exactamente eso, no hay mejor ejemplo. Así les queda. Lo imprimen y queda así. Pero es un material que para imprimir es muy lento, es decir, hay que imprimirlo en una velocidad súper reducida. Y después, bueno, hay otras más, digamos, hay otros tipos de materiales como HIPS o nylon. El HIPS tiene la ventaja de que es soluble en esta solución. ¿Y por qué yo querría tener un material que sea soluble en una, digamos, en esta solución en particular? Bueno, la razón mayoritaria, digamos, la razón mayor es porque
en general, ahora después cuando lo vean con Robert, las piezas que tienen así como, digamos, el ángulo, es decir, que yo necesito formar una base acá de soporte para que el extrusor no imprima en el aire. Estos soportes, después obviamente uno los puede arrancar, pero la pieza en general no queda perfecta. Entonces, ¿qué se les ocurrió a la gente? Bueno, en las impresoras que tienen 2 extrusores, pueden imprimir con PLA la pieza y con HIPS el soporte. Entonces, ¿qué hacen? Cuando termina la pieza, esa pieza la ponen en esta solución y el HIPS desaparece. Parece magia, pero es verdad. Entonces, te queda la pieza íntegra y el soporte no afecta en ninguna medida a la pieza final. Bueno, y otro material es el nylon. Pero rango de temperatura 250, 280, cualquier impresora no se banca esto, ¿no? Tiene que ser específica. Bueno, espesores y Lo del HIPS es que se utiliza el limoneno porque no es tóxico. En cambio, el ABS también se puede disolver, claro, pero hay que usar acetona. El PLA hay que usar cloroformo, que son todos químicos muy fuertes. Entonces, en cambio, el HIPS es un material que se puede disolver con una sustancia menos nociva. Entonces, esa es como la ventaja, digamos. Bien. Bueno, en cuanto a los espesores, el espesor, digamos, cuando hablamos de espesor, sería el diámetro del cable del filamento, es decir, mirado así en sección transversal, digamos, así de frente. Si yo vengo con un calibre acá y lo mido, me va a dar estos valores. El más utilizado es el de 1,75, 2,85, raro, pero pueden encontrarlo en algunas impresoras. Pero el que más van a encontrar es de 1,75. Obviamente 3 también hay, pero como les digo, 90% de las impresoras que van a encontrar en el mercado libre, 1,75. Bien, entonces cuando uno va a comprar un filamento, se tiene que fijar justamente el espesor del filamento. Primero, qué tipo de material y segundo, cuál es el espesor. Porque si yo compro uno de 2,85 y lo quiero meter en mi impresora de 1,75, no va a entrar. Bueno, otra consideración a tener en cuenta es la boquilla. Es decir, la boquilla es el punto final de... A ver si me puedo mostrar. Acá, esto sería la boquilla, digamos, es por donde se extruda el material. Entonces, como les decía, estos diámetros pueden ser más grandes o más chicos. En general se usa así, el formato estándar es 0,4 milímetros. Fíjense la diferencia de sección que hay entre el filamento que viene de 1,75 y se extruda, es decir, reduce su diámetro a 0,4. O sea, ven, digamos, que hay una reducción importante. Y esta reducción es únicamente posible mediante la fusión del material. A medida que uno toma boquillas más grandes, es decir, la sección circular esta es mayor, se permite que salga más material. Entonces, cuando uno permite, además de salir más material, la sección en la que va imprimiendo es mayor, por tanto, el tiempo de impresión es menor. No sé si los maría ahí, pero básicamente para que entiendan que a medida que esta sección es mayor, uno puede imprimir en menor tiempo. Y esa es una ventaja en caso de que, por ejemplo, no sé, la calidad de la pieza no es un elemento crucial. Por ejemplo, en el Labi estuvimos imprimiendo máscaras faciales en época de COVID. Y ahí en ese caso la calidad de la máscara no era un elemento crucial, sino la cantidad de piezas que podíamos imprimir. Bueno, en esos casos uno se puede agarrar una boquilla de 0,6, 0,8 y reducir los tiempos de impresión. Bueno, ya llegando al fin. Reducirlo drásticamente. Sí, parece, digamos, broma, pero no, de verdad, mitad de tiempo, una pieza que capaz tardaba 2 horas, con una boquilla más grande puede tardar 40 minutos, o sea, es una cosa abismal.
Bien, bueno, ya llegando al final y queriéndoles mostrar un poquito lo que son algunos costos estimados de las distintas tecnologías, como para que tengan una noción de cuánto valen las cosas, no sé. Bueno, así como a grandes rasgos tenemos las tres tecnologías estas que les presentábamos, FDM, que es la que estamos estudiando nosotros. Una máquina, no sé si estos precios están así, están bastante, capaz 15.000, no, no están tan actualizados. 45.000 para Sí, arriba, digamos. 45, de 45 para arriba, inclusive de 35 pueden llegar a encontrar una. De 35 para arriba van a encontrar, pueden encontrar, digamos, impresoras de FDM. Obviamente a mayores precios, capaz la calidad de la impresora es un poco mejor, pero eso no quita de que con 40.000 pesos pueden estar, digamos, eh, pueden tener una impresora en sus casas. Eh, pero a veces ni siquiera es necesario, digamos, con pedir que, che, me la imprimís o me la mostrás, no hay problema. Es algo que lo van a encontrar, es algo altamente divulgado, porque la tecnología esta, les comentaba, es bien fácil de mantenimiento, es bien fácil de aplicar, entonces es la que más se encuentra hoy en día en el día a día del mundo médico. Después en la parte de SLA, que es las resinas fotosensibles, que es una tecnología un poquito más avanzada, se generan piezas con mayor resolución. Esta es una de las ventajas que tiene esta tecnología. Fíjense acá, no sé si se llega a ver bien, pero una de las, digamos, defectos, entre comillas, que tiene el FDM es que se ven las capas, cómo están impresas. A ver, no sé si se llega, yo si me puedo acercar ahí, no, me parece que no lo van a ver. Bueno, no sé, acá, yo lo veo, ustedes capaz no, se ven como todas rayitas, que es básicamente las capas, cómo se fueron imprimiendo. Bueno, en algo que capaz digamos, la definición no es necesaria, esto está más que bien, cumple su función. Ahora, en casos de donde, no sé, requiero hacer algo, no sé, una escultura o algo, no sé, algo que requiera, viste, que no se note tanto el detalle de la impresión, bueno, se pueden probar estas tecnologías. Y obviamente los precios son un poco mayor, pero esta, les comentaba, SLA ya está divulgada, digamos. O sea, uno las pone en Mercado Libre, las van a encontrar. Y no son precios totalmente exorbitantes. Lo único a tener en cuenta que la resina es cara y se gasta. Digamos, las tienen que usar porque se echan a perder. Bueno, y finalmente la SLS, que era la de láser, las de polvo láser, este precio está medio desactualizado. Acá les muestro otros precios, más o menos en dólares, para que tengan una idea. Esto no van a variar tanto en el tiempo los precios. O capaz sí, nunca se sabe. Pero bueno, la SLS, que es la que está acá, que es la fusión por lecho de polvos, estamos hablando de 20.000 a 2 millones de dólares. O sea, fíjense lo que son los precios de las distintas tecnologías. Bueno, y otra, esta no se las presenté, pero esta es justamente en esta categoría es donde yo estoy haciendo mi tesis de fin de grado. Yo estudié ingeniería mecánica, les comenté la otra vez, donde justamente, a diferencia de esta tecnología donde el material está hecho polvo y lo único que viene es un láser que funde el material, otra forma de imprimir puede ser haciéndolo soldando, es decir, por medio de un haz de electrones, cuando acá dice luz láser o haz de electrones, funden el material a medida que se deposita. Haz de electrones vendría a ser el rayito ese que se forma cuando uno suelda. Bueno, una de las ventajas que tiene es que por medio de un filamento metálico, en este caso, que se funde a partir de un haz de electrones, entonces básicamente estás imprimiendo, es una mezcla entre la de polvos y la de extrusión, solo que no hay extrusión en este caso, pero el material viene en formato de filamento, se funde y se deposita. Pero bueno, nada, esto allá acá yo les dejo un poco, digamos, el rango de precios para que tengan una noción de dónde están parados en lo que es el mundo de la impresión 3D. Bien, bueno, entonces ya los dejo con Roberto. Sí, los dejo con Roberto con lo que es el mundo de Sliceo. No sé si quedó alguna consulta, me la pueden preguntar sin ningún compromiso.
estoy abierto a todo tipo de preguntas. Si quedó todo claro y si no, me lo preguntan después. Bien. ¿Consultas? Bueno. Bueno, lo dejo con Roberto, entonces. Cualquier cosa me preguntan, no tengo problema. Te dejo de compartir. Sí, ahí está. Bueno, chicos, ¿cómo venimos hasta acá? Con la parte de tecnologías de impresión 3D. Todo muy bien, se está entendiendo perfecto. De lujo. Bárbaro. Me imagino que ya estarán pensando qué impresora me voy a comprar. La de 2 millones. La del Polo. Yo quiero la de 15.000. Si habrá algún stock por ahí. Ese no sé quién, no sé que ya Carly que armó la presentación que dijo que valían 15.000. Es una presentación un poco vieja esa. Hay que actualizar los precios. Decía que el rollo de filamento estaba a 300 pesos, eso tampoco es así. Sí, están alrededor de 1.500 ahora. Hasta inclusive un poquito más o menos. Para que tengan una idea. Así que bueno, no es tan así. Pero bueno, ahora vamos a, o sea, recapitulando un poco, nosotros dijimos que para imprimir teníamos que tener el archivo 3D, que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces nosotros vamos a asumir que ya tenemos algún archivo que queremos imprimir. Pero ¿qué pasa? La impresora no reconoce directamente el archivo 3D, sino que nosotros tenemos que procesarlo previamente con otro programa, que es el Cura en este caso. Hay otros, como dijo Stefano, pero en realidad lo que necesitamos es un programa que lo que hace es traducir el modelo 3D en instrucciones. El G-Code es como un programa, digamos, que la impresora va a seguir línea por línea, ¿sí? Es como un programa de computadora, es una serie de instrucciones que la impresora va a reproducir. Digamos que de alguna forma la impresora no sabe que está imprimiendo una forma, sino que lo único que dice el G-Code es hacer determinado movimiento, calentar el cabezal a determinada temperatura, prender o apagar el ventilador. Entonces, el programa que nosotros vamos a utilizar, Cura, lo que hace justamente es crear este programa de impresión a partir del modelo y utilizando ciertos parámetros que nosotros vamos a definir en función de lo que queremos hacer. A ver, nosotros por lo general siempre hacemos la analogía con la impresora de papel. Cuando ustedes van a imprimir un archivo, va a depender qué impresora tienen, el tamaño de hoja, si lo van a imprimir en blanco y negro o a color, si lo quieren imprimir en modo rápido para ahorrar tinta o si lo quieren imprimir calidad fotográfica, ¿sí? Alguna vez habrán impreso algo y habrán visto que antes de imprimir les pregunta todos esos parámetros. Y el mismo archivo puede salir de diferentes formas, es decir, se puede imprimir más clarito, más oscuro, digamos, de diferentes formas. Lo mismo, este sería el equivalente con la impresión 3D. Cuando del archivo 3D, digamos, el STL o el modelo, no va directamente a la impresora, sino que previamente nosotros tenemos que elegir de qué forma lo vamos a imprimir, con qué parámetros queremos nosotros hacer el proceso de impresión. Entonces, ¿cuál es la idea de estos parámetros? Justamente va a variar, va a influir en el tiempo que va a tardar la impresión, va a influir en cuál es el aspecto final. Como comentaba Stefano, la impresión por FDM tiene la característica de las rayitas. En esta presentación que estoy mostrando acá se ve un poco mejor lo de las rayitas que comentaba. En el caso de la izquierda, por ejemplo, pueden ver que se imprimió con un espesor de capa. Ahí ya estamos entrando en uno de los primeros parámetros que vamos a setear en el Cura. El espesor de capa es el parámetro principal, es el primer parámetro que configuran, que es el que va a determinar de alguna forma la calidad o el resultado con el que quieren que se imprima, digamos. Esto va a depender de qué, de la necesidad que nosotros tengamos siempre tienen que tener en cuenta la necesidad del producto final. Si lo que nosotros estamos imprimiendo es la versión final para entregar y es algo estético, se tiene que ver muy bien y demás, vamos a utilizar un espesor de capa más fino, va a tardar más tiempo, pero va a dar un resultado con mejor terminación. O si están haciendo un prototipo para ver cómo queda y todavía seguramente hay que hacer algunas correcciones, tal vez no es importante que sea la mejor calidad, sino que sea más bien una prueba rápida para poder verificar algunas medidas y seguir diseñando. Entonces, o tal vez es una pieza que
es para alguna funcionalidad mecánica, pero que no tiene una funcionalidad estética porque nadie lo va a ver, va a estar metido adentro de otra pieza, entonces la terminación superficial no es tan importante. Pero bueno, entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos lograr y del tiempo que vamos a invertir en la impresión y demás, vamos a ir eligiendo algunos parámetros. En particular, el espesor de capa es el parámetro más importante que nosotros vamos a elegir porque justamente va a influir mucho en el tiempo que va a tardar la impresión. Entonces, si se fijan, acá lo que seteamos es 0,1, 0,3. Ese 0,1, 0,3, para que se hagan una idea, es una décima de milímetros o 3 décimas de milímetro. O sea que en un milímetro podemos imprimir 10 capas de 0,1 milímetro. Si la pieza mide 1 centímetro, para hacer una cuenta rápida, imagínense que no es algo muy grande, 1 centímetro imprime 100 capas de... Entonces es mucho tiempo, ¿sí? Bueno, por eso es la relación de tiempo que comentaba cuando hablábamos de la boquilla. Si la boquilla es más grande, puede salir más plástico y se reduce el tiempo. De la misma forma, si nosotros ponemos un espesor de capa más ancho, con menos capas, también de la misma forma va a tardar menos tiempo en la impresión. Entonces, el ancho de la boquilla y el espesor de capa son como los parámetros principales que van a definir el tiempo, el tiempo final que va a tardar en imprimir. Otro parámetro es, ahora vamos a hacer un repaso rápido de qué son estos parámetros de lo que estamos hablando. Y después vamos a abrir el Cura y vamos a ir viendo el resultado, ¿sí? Cómo se ve en una pieza final. Yo acá les voy a comentar un poco por encima cuáles son los diferentes parámetros con los que nos podemos encontrar. Van a ver que hay muchos más, pero los principales son estos. Y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los resultados, digamos. Pero cuando nosotros hablamos de parámetros, nosotros tenemos una pieza, acá nosotros vamos a tener como referencia, imagínense un cubito, ¿sí? Un cubo que nosotros lo vamos a imprimir y según los parámetros que nosotros vamos a elegir, como pueden ver en esta pantalla, en esta presentación, hay una configuración que es el espesor de la pared. Si se fijan, la misma pieza, el mismo cubito, puede salir como se ve en la parte superior, con una pared más finita, o en la parte de abajo que tiene una pared más gruesa, ¿sí? A ver, voy a intentar mostrarles por la cámara también cómo sería esto. Momento. Voy a conectar el celular, así lo puedo mostrar con una cámara mejor. Ahí pueden ver. Sí. Sí, se ve, se ve. Bien, entonces, ahí como ven, este es el mismo archivo 3D, que es el mismo objeto. Ah, está rotada la cámara. Ah, ahí. Ven cómo queda con 2 perímetros, con 5 perímetros, 10 perímetros y más perímetros. Acá tiene 15 vueltas. Entonces, como ven, el mismo archivo tiene diferentes resultados. Si supongamos que es algo estético, con esto puede ser suficiente, pero fíjense que si yo le hago un poco de fuerza, esto se dobla. Entonces, si la pieza va a tener un requerimiento físico, mecánico, por ahí le voy a dar por lo menos 10, para que quede algo mucho más duro. Esto ni que le haga mucha fuerza, no lo voy a poder deformar. Ahora hay que tener en cuenta también de nuevo, si esto tal vez es excesivo, porque nosotros queremos imprimir algo, pero tampoco esto. Y al tener mucho más espesor, esto va a tardar más tiempo, porque tiene que depositar más material. Entonces, siempre nosotros vamos a buscar el equilibrio entre las propiedades mecánicas y el tiempo que va a invertir en imprimir. Es decir, no vamos a poner porque sí, sino porque lo necesita, ¿sí? Entonces,
siguiendo, tenemos diferentes opciones. La primera opción es el ancho de capa, la altura de capa. Una vez que definimos eso, nosotros vamos a determinar otros parámetros que le dan propiedades físicas, o sea, la rigidez que va a tener la pieza. Y eso ya es independiente de la altura de capa, ¿sí? El espesor de la pared, por ejemplo, lo que acabamos de ver, es una opción que le va a dar más rigidez a la pieza, porque si tiene una pared más gruesa, va a ser más rígida la pieza. Si es algo estético, obviamente le podemos agregar más paredes, más espesor a la pared, pero el resultado final no va a cambiar. Sí va a cambiar si necesita resistir alguna fuerza. Entonces, densidad de relleno. La imagen lo indica por sí mismo, pero de nuevo les voy a mostrar otra imagen. También pueden ver acá en la cámara. Este es el resultado. ¿Sí? Con diferentes espesores. Lo mismo. ¿Ven? Con 5%, 10%, perdón. Con 10%, vean que yo le hago un poco de fuerza y se deforma. Pero sin embargo tiene una cierta rigidez, que para algo estético puede ser suficiente. Si nosotros necesitamos que sea más rígido, tenemos más opciones de ponerle más relleno. De nuevo, en cuanto más cantidad de relleno le ponemos, más tiempo y más material va a consumir. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. El de 80% de relleno, más o menos, ¿cuánto puede llegar a tardar? Ahora hacemos unos ejemplos y vemos, y así pueden comparar los tiempos con una pieza, pero si te fijas, de 50% para arriba, yo te diría que es prácticamente lo mismo. Ok, ¿Sí? dale, Mirá, gracias. fíjate, ves que vas a ver la diferencia después, es como que no es lineal. No es lineal, de 10 a 20 tarda el doble, no es esa la cuenta. Pero digamos que influye mucho la cantidad de material y el tiempo, porque cada liñita que tiene que dibujar es tiempo que va a influir en la impresión. Claro, perfecto, gracias. Bueno. Yo les diría acá, por ejemplo, si es una pieza estética, o sea, que no tiene una necesidad mecánica, hasta un 10% es suficiente. Si es una pieza que va a recibir, que tiene que tener una cierta rigidez, pueden usar entre un 20 y un 30. Ya si es algo que tiene que ser sólido prácticamente, pueden usar 50%. Si es algo que va a recibir mucha fuerza, pero ya ahí tienen que evaluar más las capacidades mecánicas del plástico en sí, y que no sea ya evaluar o usar otros materiales, ¿sí? Porque le pongan más relleno, el plástico tiene sus limitaciones. Entonces, por lo general se utiliza hasta 30% de relleno, 40% como mucho, ¿sí? Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. Una preguntita. ¿Sí? ¿Se puede poner 0%? También, de hecho, en este caso, si se fijan en el ejemplo que hice antes, acá está impreso justamente con 0%. ¿Sí? O sea, es la misma pieza, este es el mismo cubito impreso con 10%, 20%, etcétera, y acá están impresos con 0%. ¿Sí? Con perímetros, pero 0% de relleno. ¿Por qué no le quiero poner relleno? Después, ahora cuando abramos el Cura y veamos las opciones, vamos a ver en qué afecta poner 0% de relleno. Pero es una opción más. Entonces, acá está justamente el espesor superior e inferior. En este caso, en los cubitos que les acabo de mostrar, para que puedan ver justamente cómo es el relleno, no le puse tapas, ¿sí? Es decir, si se fijan, vamos de nuevo con la cámara, si se fijan yo puedo ver a través del otro lado. En cambio el cubo era un cubo sólido y cuando lo imprimí quedó hueco. ¿Por qué? Por un lado le puse relleno 0%, pero por otro lado le puse que no tenga tapas, que no me lo tape. O sea, que quede hueco tanto arriba como abajo. Esa opción es lo que en el Cura se llama tapas superiores e inferiores. O espesor superior e inferior. En este caso, 1,2 es en milímetros y nosotros va a depender de la altura de capa, que es lo que explica acá en esta fórmula, multiplicando la cantidad de capas por
el espesor de la capa nos va a dar el espesor total de la tapa superior y de la tapa inferior. Por ejemplo, si nosotros elegimos 0,2 como ancho de capa y nosotros queremos imprimir 1 milímetro que tenga de espesor, o en este caso dice 1,2 milímetros, vamos a tener que imprimir 5 o 6 veces, 6 capas para la tapa superior o la tapa inferior. En el caso de que tengamos una pieza con 0% de relleno, como comentaba recién, ¿qué pasa? La tapa superior, cuando imprimió todo el cubito, la última capa va a estar en el aire, justamente, que es lo que comentábamos antes del problema de la gravedad. La tapa la va a tener que imprimir en el aire y eso va a traer problemas porque el plástico, cuando sale de la boquilla, está en estado líquido. Por lo tanto, como no tiene un material donde apoyarse, va a tender a chorrearse, digamos, de alguna forma y se deforma. No queda un plano perfecto como lo vemos en la computadora, digamos. Por eso, por lo general, en las tapas superiores se le da un poco más de espesor, porque damos, por supuesto, que las primeras capas van a quedar un poco desparejos y al agregarle más capas se termina emparejando, digamos. Ahora lo vemos con el cura. Velocidad de impresión es otro de los parámetros que va a influir en el tiempo, obviamente, pero también va a influir en la calidad de la superficie, digamos, la terminación de la pieza. Por lo tanto, no podemos, eso va a depender mucho de las características físicas, mecánicas de la impresora, ¿no? De cada impresora en particular. Pero, por lo general, nosotros vamos a tener un rango entre 40 y 60 milímetros por segundo de velocidad de impresión. ¿Y qué pasa? Si nosotros imprimimos a más velocidad, probablemente va a salir más rápida la pieza, pero también tenemos el problema de que van a aparecer vibraciones en la máquina que afecta la calidad de la impresión. Porque al vibrar la pieza durante la impresión, la superficie, en vez de quedar con una terminación lisa, se empiezan a aparecer desperfectos. Y de la misma forma, también corremos mayor riesgo, a mayor velocidad, corremos mayor riesgo de que falle la impresión durante el proceso. En algún momento puede chocarse contra la pieza, o se puede despegar, o se puede trabar el filamento, porque no le da la velocidad del flujo del material. No se llega a derretir y la impresora trata de seguir imprimiendo y se traba. Entonces, hay un margen de tiempo, de velocidad que nosotros podemos manejar, y si nos pasamos de esa velocidad, como que empieza a haber más problemas. Y por el contrario, para abajo, nosotros podemos reducir la velocidad para mejorar un poco la calidad, pero por bajarle mucho más la velocidad tampoco es que se logra una mayor diferencia, digamos. Entonces hay un rango en el que nosotros podemos calibrarla a la impresora, conociéndola en cada caso particular. Cada impresora va a tener un rango de trabajo diferente, pero por lo general, lo normal es entre 40 y 60 milímetros por segundo. Retracción. La retracción es justamente un mecanismo que utiliza la impresora. Esto tal vez es un poco ya finito, estamos hablando de algo muy particular, que de alguna forma lo hace automáticamente la impresora, no tenemos que hacer mayores configuraciones. Esto se hace una vez al principio, cuando ustedes tienen la impresora por primera vez y empiezan a conocer cómo funciona. Lo que se suele hacer al comienzo es calibrar la retracción. La retracción lo que hace es, durante la impresión, para que el plástico salga por la boquilla, el motor lo que va a hacer es empujar el filamento a través del cabezal. Pero ¿qué pasa? En algunas situaciones, ustedes tienen que imprimir en una zona de la pieza y tienen que desplazar el cabezal hasta otra zona para imprimir otra parte. En ese desplazamiento, donde no se está imprimiendo, si nosotros simplemente levantamos el cabezal de la boquilla y se mueve a otro punto, el cabezal, como dijimos, el plástico por la boquilla sale en estado líquido. Y al estar en estado de líquido, el plástico tiende a gotear, o sea, a seguir saliendo por la boquilla sin que nosotros le indiquemos que empuje filamento. Entonces, eso suele traer problemas porque o deja pelos, o después cuando empieza a imprimir, la impresora tarda en salir el filamento porque hay una parte del filamento que ya se salió de la boquilla porque goteó. Entonces, hay muchos de esos problemas se evitan al
retraer el filamento unos pequeños milímetros, unos pocos milímetros. Por lo general entre 2 milímetros y 5 milímetros. Lo que hace la impresora es, antes de moverse, tira del filamento, digamos en el sentido inverso, tira del filamento, se mueve y vuelve a empujar el filamento para seguir imprimiendo. Esa sería la retracción. Que eso se calibra una vez, y una vez que conocen cuál es el número más adecuado para cada impresora, eso ya queda seteado una vez. Y por último tenemos acá la temperatura. Estos, de nuevo, son algunos de los parámetros más importantes que tienen que tener en cuenta. Después vamos a ver que hay muchas más opciones, que también hay algunas que son muy importantes, como la de la altura de capa y demás, y hay otras que se usan solamente en algunas situaciones problemáticas o que hay que resolver algún inconveniente nada más. Temperatura de impresión. La temperatura de impresión va a depender siempre del plástico, depende del plástico que vayan a utilizar. Y por lo general lo indica el fabricante. Cuando ustedes compran un material, un filamento, dice el rango de temperatura en el que trabaja. Como ven a la izquierda, dice ejemplo PLA 190, 200, 210, 220, 230. Esos son los rangos de temperatura que el fabricante dice que trabaja el PLA. Pero no a todas las temperaturas nos da el mismo resultado. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer pruebas de impresión a diferentes temperaturas y probar cuál es el resultado mejor. Y de esa manera ustedes pueden conocer en los diferentes rangos de temperatura cuál es el rango óptimo. Entonces, configuran la impresión desde el Cura, que trabaje a esa impresora, y a lo sumo después se puede ajustar 5 grados más, 5 grados menos desde la impresora, durante la impresión. Por otro lado está la temperatura de la cama, que no todas las impresoras tienen, pero hoy en día ya, digamos, es como lo estándar. Cualquier impresora de media calidad tiene que tener una cama caliente, que se llama, porque tiene una resistencia que calienta la cama, y es muy importante porque ayuda a que la pieza se mantenga adherida a la cama. Es decir, cuando la cama se enfría, por lo general la pieza sola se despega por la contracción del material. Y al estar caliente nos ayuda a que durante la impresión la pieza no se despegue, porque si se llega a despegar durante la impresión, obviamente se pierde el trabajo y hay que volver a empezar. Soportes. No sé si se entienden en las imágenes, pueden ver que tienen como unos pilares, como unas columnitas que permiten imprimir una pieza que de otra manera no sería posible justamente por la gravedad. Como dijimos, el filamento se va depositando capa por capa en estado líquido, pero se tiene que depositar sobre un material previamente solidificado. Entonces, por eso también es la refrigeración tan importante. Cuando ustedes imprimen una capa, el material está en estado líquido y al salir de la boquilla, la impresora suele tener, no siempre, pero suele tener un ventilador que lo sopla y enfría el material recién extruido. Al enfriarlo, el material se solidifica. ¿Para qué? Para que cuando volvemos a imprimir una nueva capa, el nuevo plástico que estamos depositando se deposita sobre un material sólido. Si el material sólido, de la capa anterior todavía no se terminó de enfriar y volvemos a imprimir otra capa arriba y volvemos a imprimir otra capa arriba, al estar en estado plástico todavía, blando, se puede deformar la pieza durante la impresión y eso trae problemas. En este caso, no solamente tiene que estar fría, sino que tiene que haber algún material abajo. Entonces, por ejemplo, si ven el modelo de la izquierda, que son como unas hélices, esa hélice está completamente en el aire. Si ustedes ven que eso se imprime de abajo hacia arriba. Cuando llega a ese punto, si no están esas columnas, esos pilares, esa pieza va a estar completamente en el aire y una impresora de filamento no la podría imprimir. Entonces hay que agregarle esas columnas que una vez que se termina de imprimir se retiran y queda la pieza solamente sin los soportes. Y por último tenemos, bueno, esto ya también, como les comentaba, son opciones que no solamente se usan siempre, solamente se usan en algunos casos donde por la geometría es necesario.
como comentamos, la adherencia de cama es muy importante para que la pieza no se mueva durante la impresión, porque la cama se va a estar moviendo para generar las geometrías de cada capa. ¿Y qué pasa? Si la pieza se despega durante la impresión, se pierde el trabajo. Entonces, la temperatura de la cama es una forma de hacer que la pieza se mantenga adherida. Pero en algunas situaciones, por ejemplo, si ven el pulpo del medio, la geometría es muy finita. Entonces, lo que hace que se quede pegada la pieza a la cama es la superficie de adherencia. Si la superficie es muy pequeña, como es en la punta de los tentáculos, que es muy finito, es muy posible que se despegue fácil. Entonces, ¿qué se hace? Se le agrega lo que se llama brim o borde, como ven a la derecha, le agrega como un borde alrededor de la pieza, que es adicional. No es parte de la pieza, pero es material que va a ayudar a que se quede adherida a la cama. Una vez que se termina de imprimir, eso se retira y la pieza queda sin el borde. Pero durante la impresión, eso ayuda a que se quede pegado. Y esto es todo por ahora. Vamos a ver el cura como... No sé si tienen alguna duda, igual ahora vemos todo esto mismo, lo volvemos a ver con el cura así en vivo y vemos cómo se configuran estos parámetros. Si quieren consultarme algo, mientras voy abriendo el cura. Ahí lo tenemos. Bien, venimos bien. Bueno, ¿están viendo, no? Sí, se está viendo el cura ya. Sí, sí. Este es el programa. Por lo general, obviamente cada programa tiene una interfaz diferente, pero por lo general tiene las mismas opciones. Primer paso, abrir el archivo. Ven acá la carpeta, abrir. Voy a buscar, bueno, a ver. Esta pieza. Esta es una pieza que diseñé para un soporte va agarrado a la mesa. Acá iría un tornillo con una morcita. Ven que una vez que importan la pieza, la coloca sobre lo que sería la cama de impresión. Ven que tiene como una forma, justamente no es cualquier medida, tiene las medidas exactas, como ven acá, de la impresora que yo tengo elegida. Cuando ustedes abren Cura por primera vez, una vez que lo instalan, les va a preguntar cuál es el modelo y marca de la impresora que tenés en tu casa. En el caso de que no está en la lista, te da la opción de crear una impresora personalizada y vos tenés que cargar los parámetros. Por ejemplo, el ancho, el largo, la altura y demás. Fíjense que, por ejemplo, yo puedo posicionarlo en otro lugar de la cama. También puedo cambiar el tamaño, rotarlo. Por ejemplo, vamos a agrandarlo y vamos a ver una cosa. Fíjense que ahora cambió de color y me pone esta como rayitas. Y si trato de slicearlo, me dice que la pieza que verifique porque no entra en el volumen de impresión. Lo que me está indicando es que para la impresora que vos elegiste, esta pieza es demasiado grande y no entra. Entonces, ya vemos que el programa lo que está haciendo es adaptando a la pieza que yo quiero imprimir los parámetros de la impresora. El programa ya conoce cuáles son las capacidades de la impresora, qué características tiene la impresora. Por lo tanto, todos los parámetros que nosotros elegimos acá son específicos para la impresora que nosotros vamos a imprimir. Eso es importante, porque cuando ustedes están trabajando con el Tinkercad, por ejemplo, con algún programa de modelado, ustedes están modelando un archivo 3D independientemente de qué van a hacer con ese archivo. Pero cuando ustedes van a imprimirlo, los parámetros de impresión, de velocidad, de temperatura, son específicos para la impresora y los materiales que van a utilizar. Eso es importante. Entonces, vamos a deshacer. Tamaño original. Fíjense también que cuando yo lo muevo, automáticamente lo tira hacia el piso y lo pone sobre la cama, porque si se supone que yo lo voy a imprimir con una impresora, siempre tiene que estar apoyado sobre la base. ¿Por qué?
A ver si alguien me puede decir por qué tiene que estar apoyado sobre... ¿Por qué no lo podría imprimir acá y me lo tira automáticamente al piso? Alguien que tenga el micrófono. Porque no puede imprimir en el aire, digamos. Tendría que mover Claro, las columnas. exacto. Tiene que tener sí o sí alguna superficie adherida al piso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero imprimir así, esto seguramente va a tener problemas. Algo le tengo que agregar, o soporte o algo, porque fíjense, acá me está marcando, esta es la superficie en la que se adhiere a la cama. El resto de la pieza está en el aire. Entonces, esto o le tengo que poner brim y soporte porque, ¿sí? Tiene que tener una buena superficie. De hecho, la primera consideración que ustedes van a tener que tener en cuenta, antes incluso de elegir cualquier parámetro de que acá ahora vamos a ver, altura de capa, ancho de pared, todo lo que vimos recién, pero antes de cualquier parámetro, lo primero que tienen que elegir es la orientación que le van a dar a la pieza. ¿Cómo lo van a imprimir? ¿Así? ¿O la van a imprimir así? 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 ¿Sí? Eso lo tienen que tener en cuenta porque justamente es lo que va a determinar cómo va a imprimir la pieza capa por capa, ¿sí? Justamente, una vez que nosotros elegimos la forma en la que lo vamos a imprimir y elegimos los parámetros que ahora vamos a ver, con este programa lo que podemos hacer es preparar el archivo para imprimir y previsualizar cómo va a ser la impresión, que eso es lo más importante y lo más interesante de este programa. Y por eso es importante también que lo instalen ustedes en su casa y lo prueben, porque por más que no tengan una impresora, cuando lo instalen y les pregunta, bueno, ¿qué impresora tenés? No importa, eligen cualquiera de las impresoras que están en la lista, pero con esto ustedes pueden observar cómo va a ser el resultado impreso en 3D. Y con esto ustedes pueden prever que, por ejemplo, no sé, acá me está agregando soporte porque está en el aire, entonces capaz que del diseño lo puedo modificar, o no sé, el espesor me parece que es muy, muy ancho, o puedo ver el porcentaje de relleno que le está colocando, entonces yo puedo ver que le tengo que aumentar el relleno y demás, y una vez que veo que hay un resultado que me convence, cuando le digo a la persona que lo va a imprimir, le digo, mira, necesito que imprimas esta pieza, pero le tenés que dar por lo menos 30% de relleno, que tenga, no sé, cuántos, 4 espesores que le di, tapas superiores, que lo imprimas en esta orientación, o sea, no me lo imprimas así porque no me sirve, tiene que estar impreso de esta forma. Entonces, más allá de que tengan o no tengan impresora en su casa, usar este programa les va a permitir a ustedes justamente esto. Si están pensando en diseñar una pieza para mandar a imprimir, con este programa ustedes ya pueden prever cómo va a ser el resultado. Siempre igual van a tener que ver la pieza final para chequear todo, que realmente es como lo están pensando. Pero muchos problemas se pueden evitar mirando cómo es el resultado impreso y analizando cómo es el proceso capa por capa. Como ven acá, puedo ver, esta es la primera capa, esta es la superficie de adherencia a la cama, que es la capa 1, acá a la derecha pueden ver, yo desplazo hacia arriba y hacia abajo y puedo ver ese rango de capas. Entonces puedo ver cómo es el resultado en la impresión 3D. Algo que estoy observando, por ejemplo, es que en esta parte, fíjense, la adherencia es muy poco. Ven que cuando empiece a imprimir, esto lo va a imprimir, pero ¿dónde lo va a apoyar? Lo va a apoyar en esta rayita acá. ¿Lo ven? Entonces, vamos a meternos un poco en el tema de los parámetros. Vamos a ir... Ahora nos salteamos un par de pasos para ver eso en particular y después recorremos todos los parámetros que tenemos. Bueno, lo tengo en inglés el programa. ¿Quieren que lo ponga en español o lo dejamos en inglés? Díganme si prefieren que lo pase a español. Ah, yo creo que está bien. Bueno. Está bien, así. Bien. Si lo pueden usar en inglés, mejor. Si no, acá en preferencias, configurar cura, lo ponen en español. Mi sugerencia es que se acostumbren a usarlo en inglés. ¿Por qué? Porque también en internet hay muchos videos, muchos tutoriales, mucha información y te dicen, no sé, ajustale el infill. ¿Qué es el infill? Yo lo tengo, porque yo lo tengo en español y me aparece como relleno y es infill. Entonces,
hay muchos parámetros que está bueno conocer cuál es el nombre en inglés. En este caso, nosotros usamos BRIM, y BRIM en español no sé ni cómo se llama, creo que borde, pero por lo general se le dice BRIM. Y el BRIM es esto, fíjense. Ahora, esta es la primera capa. ¿Ven? O sea, que la primera capa lo que va a hacer es no solo va a imprimir la pieza, sino va a imprimir todo este plato o esta base en celeste. Entonces, primero va a imprimir todo esto celeste y después va a imprimir lo rojo, que lo rojo sí es la pieza, ¿sí? Es la pieza física que yo quiero imprimir. Y cuando imprime todo el resto, esto va a estar bien agarrado y esto me va a dar más seguridad de que no se va a despegar de la cama. Si yo imprimo solamente un palito y sobre ese palito trato de apoyar todo esto que va a estar haciendo equilibrio, esto es más probable que se caiga o que se despegue. Entonces, si le imprimo esta base, esto me asegura que va a salir mejor agarrada la pieza de la cama. ¿Sí? Tal vez si es mucho, de nuevo, puedo entrar acá y ajustar, poner qué espesor, si quiero que sea más o menos el ancho de ese borde, digamos. Pero bueno, acá ya empezamos a ver cuáles son esas opciones. Yo puedo decir, bueno, lo voy a imprimir horizontal, en esta orientación, lo voy a imprimir con borde. Entonces ya cuando lo mando a imprimir a un proveedor de impresión 3D, ya le puedo adelantar estas cosas. Es decir, mirá, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto, porque ustedes ya lo previeron desde el diseño. ¿Sí? O otra forma puede ser, yo veo esto ¿y qué hago? En el diseño le hago un reborde a esta parte y lo corto, cosa que quede más ancho. Total, capaz que para la pieza, voy a volver a la pieza, esta es la pieza original, esta forma era justamente para que encastra ahí, esa forma va a ir encastrada en otra pieza. Pero que esto sea con punta o que sea con un chanfle que quede plano, tal vez es lo mismo, ¿sí? Porque solamente tiene que tener esta B, que es la que hace el encastre. Ahora, que esta punta sea plana, no me cambia en el diseño, la verdad. Pero para impresión 3D es fundamental que esto tenga una superficie más grande y me ahorra imprimir todo este borde, que después sacarlo es un poco más de tiempo, que tenés que andar limpiándola, sacarle los bordecitos. Y si la pieza de por sí ya la puedo modelar, que esta parte sea más chata y que sea plana, listo, ya está resuelto el problema de la adherencia de la cama. ¿Sí? No sé si se entiende a esto que me estoy refiriendo. Esas son justamente las consideraciones que nosotros les comentábamos de por qué es importante tener en cuenta cómo es el proceso de fabricación con una impresora 3D, cómo funciona la tecnología y que existen, por ejemplo, estos programas como el Cura que se utilizan para imprimir. Pero si yo no tengo una impresora en mi casa, y bueno, pero igual de todas maneras te sirve conocer cómo es el proceso porque vos vas a modelar y vas a dibujar una pieza, la vas a diseñar pensando en una pieza que va a ser impresa en 3D. Entonces tenés que tener en cuenta estas consideraciones. Ese ángulo tan finito, ¿es necesario para la pieza? Porque, no sé, tiene que apoyar justo sobre... Bueno, entonces hay que resolverlo desde el Cura, poniéndole un borde y ya está, se resuelve. Pero si no, mejor hacerlo chato y no tenés problemas. Total, no cambia para la función, sigue cumpliendo la misma función. Tampoco le afecta lo estético. Perfecto, entonces podés resolver la parte de la impresión 3D desde el diseño. Eso es lo ideal, digamos. Otra cosa también que es importante en relación a la orientación, ¿por qué lo imprimo así y no lo imprimo, no sé, por ejemplo, así? Podría imprimirlo así. ¿Qué problemas se les puede ocurrir que me puede traer imprimirlo así? ¿O por qué no lo imprimo así y lo imprimo de otra forma? La parte de arriba, o sea, lo que vuela ahí no te lo va a imprimir bien. A ver, claro, esto de acá está en el aire. Cuando empieza a imprimir, sube, hace toda la columna y cuando tiene que imprimir acá, tiene que imprimir un pedazo en el aire, ¿no? Esto es rojo. Si se fijan acá, el programa les marca en rojo las zonas problemáticas. Acá lo marca un poquito en rojo porque, bueno, hace como una curvita y esta parte también está en el aire. ¿Lo ven? Es muy sutil, pero bueno, capaz que cuando lo imprimen en 3D no queda una curva perfecta, queda acá medio deformado, chorrea un poquito el plástico y después sigue bien.
Pero acá ya el programa te está avisando, ten en cuenta, pero bueno, a mí por ahí, desde el diseño yo digo, bueno, no me importa, yo después cuando lo imprimo, con un cúter o con una lija lo lijo y ya está, no hay problema. Pero acá, bueno, algo hay que hacer porque claramente esto no va a salir de ninguna forma. Vamos a ver la vista previa. Bueno, yo tengo habilitado, acá vamos a ver, soporte. Si se fijan, tengo habilitado soporte para un ángulo mayor a 70. Si hay alguna parte de la pieza que tiene overhang sería que cuelga, ¿sí? Que está en el aire. Una superficie que tiene un ángulo de más de 70 grados, entonces le pone soporte, automáticamente le pone soporte. Y es lo que hizo acá justamente. Si se fijan, detectó que esa parte que me la marcó con rojo me dijo, che, acá vas a tener problemas, por las dudas le pongo soporte. Esto que ven azul es si se fijan acá les da, si tocan en esta parte del medio que dice esquema de color, les da como una leyenda de qué es cada color. Justamente el celeste es helpers, o sería todo lo que es auxiliar, como el borde, los soportes. ¿Qué quiere decir? Que eso no es parte de la pieza. Lo va a imprimir, pero no es parte de la pieza. Cuando se termina, eso lo tienen que arrancar y sacar. Pero ¿qué pasa? Fíjense acá. Viene imprimiendo la pieza y imprime un pedazo de la pieza, imprime el soporte, ¿sí? Sigue imprimiendo, imprime un pedazo de la pieza, imprime soporte. Cuando llega a este punto, ven que la primera capa que imprime, la imprime en el aire, pero no se va a caer al piso, porque va a apoyarse sobre esta parte que está el soporte, ¿sí? Esa es la idea, justamente. Entonces ahí pueden seguir imprimiendo sin problema. ¿Bien? Pero hay otro inconveniente más. Supongamos, ok, le pongo soporte, no tengo problema, gasto un poco más de material, un poco más de tiempo también, pero a mí me gusta que salga así. ¿Hay algún otro inconveniente que se les ocurra que pueda haber? ¿Conviene imprimirlo así? ¿Qué les parece? No, así no conviene imprimirlo. Conviene imprimirlo horizontal, digamos, la pieza. Horizontal. ¿Por qué? Y sí, yo también pienso lo mismo, pero ¿por qué? Y ahí estás usando más material y además tenés la curva de arriba también. O sea, Esta parte de acá que sale más... claro. Bueno, y entonces si le imprimimos así, por ejemplo, a ver, ahí, Ahí estaría perfecto. Tiene las curvas, pero. O sea, es lo mínimo, digamos. O ahí sea, ya no tenés la tiene curva de abajo. ya no tiene tanto soporte, por ejemplo, esta curva de acá. Ahí como lo ven. Yo lo giraría en el eje rojo, digamos. En este rojo. Pero bueno, pero ¿qué diferencia de imprimirlo así y de la otra forma? ¿Esta qué problema presenta, digamos? Imprimirlo así, ¿qué problema presentaría? La curva de la izquierda. Acá, Y la otra, los cantos. acá, esta parte decís. Claro. Igual, de todas maneras, yo veo que acá no le puso soporte, nada. Como que el programa no me dijo nada. Pero sí, no va a quedar perfecto. Claramente acá seguramente algún detalle va a quedar. Más que nada acá abajo, donde empieza la curva. Lo del ángulo de 70 grados justamente es esto. Fíjense que si yo le pongo menos, o sea, si pongo menos, en el mínimo ángulo ya le va a poner soporte. Si le pongo un ángulo más grande, es como menos. A ver, ¿cómo sería? Cuando el número del ángulo es menor, le pone soporte a todo, digamos, ¿sí? En cualquier cosita le pone soporte. En cambio, si pongo un número más alto, tiene que ser más arriesgado para que ponerle soporte, si no, no le pone. Entonces, al ponerle 50, ¿qué pasa? A ver. Ahí fíjense que ya me empezó a agregar un poco de soporte acá, ¿ven? Si ponen una regla, una escuadra, fíjense a 45 grados, esto es 45 grados. ¿No? Acá tenemos 45 grados. De acá para arriba no le pone soporte. Pero acá, en esta parte, ven que tiene más de 45 grados, más de 50 grados. Entonces, como acá hay un overhang o un saliente, un voladizo con más de 50 grados, le pone soporte.
¿Lo ven? Y es un poquito, tampoco es que es la gran cosa, es un poquito de soporte ahí, no. Digamos que no, esto no sería un gran problema. Tal vez estéticamente no quede perfecto, pero bueno, creo que ese no es el mayor problema. Bueno, acá también está esto, ¿no? Que acá tengan en cuenta además que es una rosca. Tiene que salir bien esta rosca porque, fíjense, ahí, ven que ahí va a ir una rosca, tiene que quedar bien esa rosca. Me habían dicho entonces en el sentido del eje rojo. Esta es la mejor opción. Sí. Yo tengo una consulta para hacerles. A ver, ponele ahí está, ese. Vean ahí un poquito cómo están dispuestas las capas del material, en este caso, y cómo estaban dispuestas las capas cuando la pieza estaba en vertical. ¿Creen que eso puede, digamos, afectar algo a la pieza, a la fuerza, digamos, la resistencia que tiene la pieza? O imagínense que esto es como un sargento, ¿no? Digamos, es como una C, donde va a ir digamos, un tornillo y tiene que soportar, digamos, como un soporte, ¿no? ¿Sí? Que Va agarrado a tiene la mesa que con un soportar tornillo. algo de fuerza, digamos. No es únicamente estético. Ahí está, sí, gracias, Robert. Ahí está. Ahí se va a ver bien. Vean ahora cuando Robert lo slicee, un poquito la disposición de las capas y utilizando lógica pura, díganme cuál de las tres les parece que va a resistir más una posible fuerza ahí donde está digamos, la rosca. Porque esto va a ir agarrado sobre la mesa con un tornillo y acá va a ir encastrado otro soporte, o sea que eso tiene que aguantar fuerza, digamos, ¿no? Ya solo el poner el tornillo y ajustarlo, ¿dónde va a aplicar la fuerza? Sobre esta parte, ¿no? Sobre el arco este va a resistir fuerza. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, cada una de las capas. Ya no estamos hablando de las cuestiones del soporte, ¿no? O sea, más allá de que se imprima y que quede bien, lo de la curva, lo que hablamos recién de la curva, es más bien algo estético, digamos, ¿no? Si quieren puedo modificar la pieza y la hago completamente recta y ya no tengo el problema de la curva, digamos. Pero no se trata de esas cuestiones del voladizo, de que no lo puedo imprimir en el aire, sino de cómo están dispuestas las capas, cómo están adheridas las capas una a la otra. Piensen en la orientación de las capas. ¿Sí? No sé si alguna vez rompieron una madera, agarraron una tablita y la trataron de romper, y hay un sentido que es más fácil de romperla que en otro sentido. No le queremos dar la respuesta, estamos esperando a ver si alguno capta la idea de lo que estamos tratando de... Porque eso es muy, Claro. es muy intuitivo. Si uno hace, digamos, el análisis imagina que hay una fuerza ahí donde va la rosca, y hace un análisis, digamos, mecánico, más o menos cómo se va a comportar la pieza, llega a la conclusión que digamos, el punto más crítico de la pieza va a estar en el punto medio del arco, es decir, ahí más o menos donde está marcando Robert. O sea, si le ponemos el tornillo y empezamos a hacer fuerza, hacer fuerza, hacer fuerza, hacer fuerza, ¿dónde se va a partir? Acá. ¿No? Esto se empieza como a abrir y se parte ahí. Y fíjense cómo están las capas ahí. Digamos, está una arriba de la otra, pero digamos, la sección es muy, muy chiquita. Ahora, si ven, digamos, la otra pieza, fíjense cómo está la sección en el punto crítico. Es, digamos, mucho mayor. Acá. Perdón. Sí, pero dale. entonces, entre la de arriba y la izquierda y la de abajo. Esta y esta. Sí.
Entonces, de esos dos, tipo, ¿cuál sería bien la diferencia? Tipo, ¿cuál sería la mejor de las dos? Bueno, ahí está. Este de acá abajo no estaría tan mal. O sea, para mi criterio, este de acá, el último de arriba, es el peor. Este es el que nunca lo haría. Sí, Este de acá no está tan mal porque el punto crítico que dice Estefano estaría acá en el medio, ¿no? Y como que ahí está bastante bien. Pero ¿qué pasa? En esta parte, que también va a ser fuerza, ¿sí? Fíjate, nosotros vamos a poner el tornillo acá y va a estar haciendo fuerza sobre esto. La fuerza va a estar ejercida en este sentido, o sea, esto se va a abrir, esa C se va a tender a abrir. O sea, vos tenés la C así y se tiende a abrir así, ¿no? Cuando empujás. ok. Entonces, si no se parte acá, ¿dónde se va a partir? Acá. Sí. ¿Por qué? Porque piensen que la impresión 3D no es como cuando ustedes hacen una pieza inyectada en plástico, que es todo plástico, una pieza sólida de plástico fundido. Acá, recuerden que el plástico se va depositando capa por capa y se deposita y se enfría y se deposita y se enfría. ¿Eso qué hace? Que las capas están adheridas, pero si vos les haces fuerza, se van a terminar despegando en algún punto. No están completamente unidos, no es sólido una sola pieza. Son capas pegadas. Entonces, al estar pegadas las capas una frente a la otra, esto va a tender a romperse acá. Tiene mucha menos fuerza. En cambio, en este caso, en cada capa está en la totalidad de la pieza, ¿sí? Entonces, la fuerza la están haciendo transversal a las capas, ¿sí? Es como las vetas de la madera. Si vos ponés un estante, lo ponés de canto, si vos querés poner un tirante, lo ponés con la veta a favor, porque es en contra de la veta. A favor de la veta, la madera cede. Si vos la ponés en contra de la veta, tiene mucha más resistencia. Entonces acá, en vez de la veta de la madera, digamos, serían las capas. Acá, esta pieza se va a tender a romper donde están las capas adheridas. ¿Sí? Las capas se tienden a separar. En cambio, esta pieza de acá atrás, esta de la izquierda, en cada capa recorre la totalidad de la pieza. Entonces, la fuerza la hace en contra de la orientación de las capas. Y sí, Ahí quedó. Acá justo tengo un ejemplo, mirá. Tenía un pedacito impreso, está impreso así, vertical, digamos. Acá están todas las capas. Si yo hago así, en donde se partió recién, es justamente en una capa. Se separó la capa. ¿Y vieron la fuerza que hizo? Nada, Nada. con 2 dedos, así. De todo. Sí. ¿Lo pueden ver? sí. Sí, ¿Y eso sí, qué sí, quiere decir? ¿Que no sirve para nada la impresión 3D? No, si imprimís la misma pieza de forma horizontal, capaz que no la rompés con la mano. Claro. Capaz que necesitas una pinza para poderlo romper. Y se termina cediendo y lo terminás rompiendo porque es plástico. Pero la orientación de las capas es esencial. Es lo primero que tienen que tener en cuenta desde el diseño. ¿En qué orientación lo vas a imprimir? Porque la orientación es justamente esta es la orientación que tiene más resistencia. Si yo imprimo un palito, lo voy a imprimir horizontal. Por ejemplo, a ver. No. Vamos a venir acá. Voy a cargar una piecita chiquita. Bueno, esto lo borro ya. Lo voy a escalar. Yo quiero imprimir este palito y lo imprimo, no, perdón, así. Es el caso de que tiene ahí Estefano. Si yo miro cómo están orientadas las capas, ¿cómo lo imprime? Capa por capa y me queda ahí. Yo le hago fuerza así con el dedo y tac, se parte como si nada. Porque las capas están pegadas una sobre la otra. Y la adherencia de la capa, por mejor adherencia, por mejor impreso que esté, sin que esté mal, digamos, sin alguna falla, por mejor que esté impreso,
siempre va a haber un punto donde se termina rompiendo porque piensen que se va depositando capa sobre capa. Si ustedes lo miran con un microscopio, no es un sólido único, como es en el caso de la fundición. Cuando ustedes hacen, inyección, cuando ustedes tienen una pieza inyectada, el plástico se derrite y ocupa todo el volumen de la pieza y se solidifica todo junto. En el caso de la impresión 3D, eso no es así, entonces tienen que tener en cuenta justamente la orientación. Si yo lo imprimo horizontal, fíjense cómo están dispuestas las capas, ¿lo ven? Voy a ir a cerrar la ventana porque me parece que los pibes la están pasando bárbaro, pero... Este pedacito que ven acá está impreso así, digamos, las capas están así, tiro y no lo rompo ni por casualidad. Durísimo. ¿Te entendió, no? Creo que está claro, me parece. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Esto igual lo tienen que ver, tienen que tener una pieza en la mano y romperla y ahí van a entender de qué estamos hablando. Pero bueno, la esencia, la idea es esa. Tienen que tener en cuenta la orientación justamente porque va a estar impreso capa por capa. Entonces, si lo van a mandar a imprimir y es el caso de que es una pieza que va a tener un cierto esfuerzo mecánico, tienen que confirmarle, avisarle a la persona que lo va a imprimir en qué orientación. No es que lo cargas en el cure y así como sale lo imprimís. No, lo tenés que poner en la posición que tiene que salir impresa. Porque si no, no me sirve la pieza como... Está perfecto, pero la pieza no cumple las funciones mecánicas que tiene que cumplir. Entonces, bueno, hasta ahora vimos la altura de capa. La orientación es lo primero, o sea, cargan el archivo, lo ponen en la posición que quieren imprimirlo. Y acá a la derecha, en realidad me estoy saltando un paso, que es elegir la impresora e elegir el filamento, el tipo de material. ¿Sí? Fíjense que yo voy a cambiar acá la impresora, voy a poner otra impresora, por ejemplo esta. Cambió el tamaño y además esta impresora es una impresora que tiene doble cabezal. Entonces me permite elegir un material para el cabezal 1 y un material para el cabezal 2, por ejemplo. O puedo imprimir con esta impresora que tiene una cama de impresión más grande. Fíjense ahora el palito que parece chiquitito al lado del tamaño de la cama. Entonces, depende de la impresora que ustedes elijan. Como habíamos dicho, va a depender el tamaño, el volumen de impresión donde pueden imprimir. Y una vez que eligen la impresora y el material, ahora tienen que elegir todas las opciones y los parámetros que tienen para la impresión. Entonces, primer parámetro siempre, mi sugerencia es que empiecen utilizando uno de los perfiles que ya vienen preconfigurados en el programa, porque ya les va a dar una base que funciona, ¿sí? O sea, por ejemplo, el perfil normal o draft 02, y me sale este cartel que me está diciendo si quiero mantener o descartar los cambios. Lo primero que hacen es elegir un perfil y cuando le aparece esta ventana ponen descartar cambios. Entonces ahí se aseguran de que tienen una configuración que funciona, ¿sí? que está bien, digamos. Ahora, en base a esto, tienen que corregir algún parámetro que quieran modificar, ¿sí? Es decir, que para probar no tienen que setear todo de cero. Hay 800 parámetros, no es que tienen que configurar todo. Agarran un perfil que, fíjense que el parámetro principal, como les comentábamos, es la altura de capa. O sea, lo que define al perfil normal, draft, que sería con borrador, extra rápido, o coarse, que sería como bruto, así. Entonces ponen 0,2, que es la altura de capa, y eso automáticamente ya define automáticamente todas las opciones que tiene el programa. Pero después yo puedo decir, bueno, no, pero quiero a las paredes ponerle un espesor tal, o ajustás algún que otro parámetro y vas probando. Sugerencia, y es muy importante, modifiquen un parámetro por vez y prueben. Modifican una cosa y prueban y ven el resultado. Después modifican otro parámetro, hacen la prueba y ven el resultado. Porque si no les va a pasar que
modifican una cosa, modifican otra, y después no terminan de ver cuál es el cambio que se hizo, digamos. Entonces, mi sugerencia es, modifiquen un parámetro y verifiquen el resultado. Entonces, tenemos, en la primera sección, acá no vamos a recorrer todo porque son muchos, pero los principales son los que vimos en la presentación, que después se los vamos a pasar, pero también tienen la opción de, fíjense, yo apoyo el mouse y acá me sale una descripción, que ahí en ese caso, por ahí sí pueden ponerlo en español y pueden leer lo que dice ahí y les va a explicar tanto una descripción de qué es lo que hace, cómo influye en el resultado, y además ven que dice afecta a estos otros parámetros. La lista que aparece abajo son otros parámetros, otras variables que tienen que tener en cuenta. Si yo modifico este parámetro, también va a afectar a todos estos variables. Por ejemplo, fíjense, la top layers sería las capas superiores, que es lo que vimos antes. Y dijimos que las capas superiores va a depender del espesor de capa. Justamente, si yo pongo un ancho de capa más finito, más grande, eso va a influir en la cantidad de capas superiores y capas inferiores, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que está diciendo es, mirá que si modificas esto, ten en cuenta estas otras variables que también influyen. Altura de capa 0,2, paredes, los espesores que dijimos antes. Fíjense que en muchos casos ven que hay como una indentación. Este está como adentro del otro. En estos casos, si yo modifico el primero, no necesito modificarlo de adentro. O al revés, si yo modifico este, puedo opcionalmente modificar los internos. Es como que uno es parte del otro, digamos. Yo puedo modificar un parámetro global o puedo específicamente modificar algunos parámetros. Veamos este ejemplo. Fíjense que yo puedo elegir top barra bottom thickness. O sea, el espesor de arriba y abajo, yo puedo poner 1.2. 1.4. Fíjense que automáticamente me cambió top 1.4 y bottom 1.4. Y la cantidad de capas superiores y la cantidad de capas inferiores. Pero yo en realidad decía, bueno, no, 1.4, pero quiero para arriba 1.4. Para abajo con 1.0 está bien. Entonces modifico el de abajo. Y me queda uno para arriba y uno distinto para abajo. Si no, podía haber puesto directamente 2 arriba y abajo y todo. Y me configura todo lo que están adentro. Ven que están indentados. Yo puedo elegir uno global o puedo elegir los particulares, digamos. Entonces tenemos espesor de pared, 2 es la cantidad. O sea, wall thickness es el espesor en milímetros o la cantidad de perímetros que quiere hacer. Si yo le pongo, acuérdense que nosotros tenemos una boquilla de 0,4. La boquilla es el ancho por donde sale el plástico. Si yo quiero un espesor de la pared de 0,8, va a ser 2 perímetros de 0,4. ¿Está bien? Vamos a modificar acá. Arriba le puse demasiado. Le voy a poner 5 tapas arriba y 3 abajo. ¿Por qué le pongo 5 arriba y 3 abajo? Porque abajo va a estar pegado sobre la cama, no tengo problema. Con 3 paredes ya me queda un espesor de 0,6 milímetros. Puedo poner 4, 0,8 milímetros. Y ya es lo suficientemente rígido. Pero arriba siempre le agrego 1 o 2 capas más. Por esto que decíamos de que como la primera capa va a estar impresa en el aire, para que tenga esa ¿cómo se dice? Como que se empareja. La primera capa que hace queda un poquito curva, la segunda ya la apoya sobre la anterior y ya la tercera capa ya queda bien horizontal y ahí queda mejor resultado. Y así vamos definiendo por secciones, ¿ven? Relleno, 20%, el patrón de relleno, la forma. Vamos a hacer un sliceo. Una vez que slicean, tocan acá en Preview o también acá arriba. Si ven acá arriba tienen estos 3 botones. En el primero es en el que ven la pieza en 3D como es original, digamos, del archivo.
y así lo pueden modificar o cambiar el tamaño y demás. En la segunda pestaña Preview pueden ver el ancho, la simulación de las capas, digamos, ¿sí? Ven ahí. A veces les pasa, por ejemplo, si yo voy a modificar acá, fíjense cómo quedó. Podemos verificar que efectivamente tiene dos espesores de pared. Me parece que son muy poquitos, le voy a poner 3. Fíjense que cuando modifico un parámetro, acá se ve gris. Si yo vengo acá en Prepare, vengo a Preview y no me muestra las capas. Me pasa a veces que están como gris. Justamente porque yo modifiqué algo y no hice el cálculo todavía. Entonces yo modifico el relleno, perdón, en las paredes. También le quiero cambiar el relleno. Voy a poner cúbico. Y hasta que no vuelven a hacer slice acá abajo, el botón de preparar, ahí hace el cálculo y me muestra el resultado. Fíjense que ahora tiene tres paredes y el relleno es distinto. Lo que tiene interesante este relleno cúbico es que tiene como una forma tridimensional que le da más rigidez con menos material. Pero bueno, eso van probando también los diferentes tipos de relleno. Giroide está bueno también. Ahí ven. También tiene como una estructura tridimensional. Densidad de relleno, lo que vimos antes. Vamos a ponerle 15. Bueno, material, ahí pueden ver los parámetros que están referidos a la temperatura del material. Esto obviamente yo lo voy a modificar, acá no voy a ver ninguna diferencia. Velocidad, tampoco voy a ver una diferencia, pero sí pueden ver, por ejemplo, si yo aumento la velocidad o bajo la velocidad 50 milímetros por segundo, yo toco acá arriba y aparece y desaparece. Yo a veces lo hago para poder ver mejor acá el resultado. El botón arriba donde están estos parámetros, pueden abrir y cerrar estas opciones. Fíjense que acá abajo les va a aparecer un número que dice 36 minutos y 6 gramos o 2 metros. Ese es el consumo de material y de tiempo que va a tener esta impresora. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de preparar el archivo y ya pueden adelantarse de cuánto tiempo y cuánto material va a consumir. Después, de acá para abajo ya son ajustes específicos también, de nuevo, como les decía, muy específicos para cada pieza. Travel, estos también se calibra una vez y no modifican. Esto no se suele modificar mucho. Cooling es el refrigerado, la refrigeración, depende, la mayoría de las veces esto queda habilitado, porque es lo que necesitamos de la refrigeración de la pieza, pero bueno, algunos materiales, por ejemplo el ABS, esto hay que deshabilitarlo, pero por lo general, vamos a probar, a ver, preparar, si yo pongo ABS, voy a descartar los cambios, y voy a venir a Draft, normal. Bueno, en este caso no me lo apagó, pero si supongamos que estamos imprimiendo con ABS, en refrigeración tengo que apagarlo esto, porque el material demanda que la temperatura sea más constante. Son cuestiones específicas ya de los filamentos, de los materiales, y ahora ya no tiene sentido que nos metamos con ese tipo de cosas. Pero a mí me interesa más que nada que abran, se instalen el programa y prueben las diferentes opciones. Acá estamos con 0,15 de altura de capa y tarda 33 minutos. Si le pongo 0,3, la misma pieza tarda 17 minutos, ¿sí? Y la verdad que es un palito que tenga más o menos rayas, a mí no me va a afectar en lo más mínimo. Entonces, la verdad que prefiero imprimirlo con una altura de capa más gruesa. Y ese tipo de cosas, digamos. Después lo único que por ahí que tienen que tener en cuenta es lo de soporte. Cuando habilitan soporte, ahí les va a preguntar si quieren agregar soporte en todos lados o solamente tocando la cama, el ángulo que vimos al principio. Pero bueno,
hasta acá no quiero darles más información, yo creo que ya bastante les están llevando y prefiero dejar un espacio de unos minutos para que si quieren consultarme algo. Pero a partir de ahora lo que tienen que hacer es modelar en Tinkercad en un archivo, guardarlo en STL y cargarlo acá en el Cura para probar los parámetros y ver cómo sería el resultado. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy con los contenidos del curso. Somos todos oídos. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario sobre lo que vimos hoy? No, bastante, la verdad es bastante útil. Lo voy a implementar yo seguramente. Bueno, me alegro. Ojalá te sirva. Sí, sí, seguro. Y Muchas cualquier gracias. cosa, digamos, nos tenés para consultar. Robert es, digamos, trabaja en eso, tiene mucha experiencia en eso. Yo lo hice siempre de hobby y ahora estoy, digamos, haciendo mi tesis, no justamente en este, digamos, en FDM, pero en el área de manufactura activa, porque me encanta. Así que no dudes en consultarnos, nosotros estamos abiertos para cualquier consulta, así que cualquier duda, consultanos, no hay problema. Y vamos a estar a la espera de que nos manden algún proyecto o algo que estén trabajando, que tengan que hacer algo con impresión 3D. Así que, por menos conocimiento que tengan, van a ver que se pueden meter, es muy fácil, la verdad. Y cualquier problema que les surja, lo podemos resolver. Se acercan al Labi, justamente para eso es el convenio este que están trabajando. Y de todas maneras, hasta que salga el convenio, podemos ir charlando y ver qué ideas tienen. Por ahí si tienen un proyecto en funcionamiento o algo que estén pensando hacer en el futuro, nos pueden comentar y les podemos dar nuestras opiniones y los podemos ayudar. Así que vamos a estar a disposición de lo que necesiten, tanto sea de temas del curso como otras consultas que tengan sobre los proyectos. Bueno, che, nosotros te agradecemos mucho Bueno. el trabajo, porque fue muy didáctico, aparte muy interesante. A mí también me interesó, estuve viendo con atención, pues tengo una impresora, todavía no la armé. Así que, bueno, te agradecemos mucho y, bueno, dale muchos saludos a Pablo Marín también. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, quedamos en contacto por cualquier duda que tengan. Pónganse a practicar, instálense el programa. Me olvidé, sí, de aclararles, por último, después yo les voy a enviar el certificado a los chicos, a todos los que vinieron, digamos, de atención al curso, para que al día de mañana, si lo quieren subir a LinkedIn, algo, digamos, para que les sirva al currículum o para la vida, bueno, nada, después se los enviamos para que los tengan. Perfecto, sí, muchas gracias. Y yo quería preguntar, ¿dónde es que, o sea, van a quedar las clases subidas? Porque, viste, hay muchas cosas que capaz me olvido o algo, y para ver. A YouTube, yo después les mando... perdón. Sí, nosotros tenemos un canal de YouTube del Labi. Vamos a subir todo ahí. Después yo tengo sus mails, así que al mail, digamos, que se registraron, les voy a enviar, les vamos a enviar el certificado y el link para las clases que grabamos. Bueno, joya, entonces. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias por la charla, la verdad, muy buena. Por favor. Bueno, no sé, ya son medio las 8, 8:20, nos despedimos un poquito. Bueno, nada, el que se quiera quedar a hacer consultas, más que abierto, si no, bueno, los despedimos y abiertos a próximas labicursos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. Hasta luego, buenas noches. Chao, Adrián, buenas noches. Nos vemos. Buen fin de. Nos vemos, chao.